En este mes de noviembre, Puerto Rico se ha unido para celebrar Campechada 2021, inspirada en don Ricardo Alegría Gallardo, padre de la cultura puertorriqueña. Ser Alegría y Gallardo han marcado tu existencia y ha sido tu persistencia lo que permitió resguardo. Ser consciente del pasado es un mañana seguro. Nos heredas un futuro por adoquines andado. Caribeña identidad, el orgullo por lo nuestro, colector de la verdad, Ricardo Alegría Maestro. Don Ricardo fundó y dirigió la primera institución cultural de Puerto Rico. En sus 18 años en el Instituto de Cultura Puertorriqueña fue maestro, consejero, inspiración y norte para todos. Un servidor público ejemplar que valoraba a sus compañeros de trabajo y en quienes confió para lograr la obra cultural fundamental que hoy conocemos. En esta serie de programas especiales compartimos con algunas personas que tuvieron el privilegio de conocerle. Adelante. Eso después de irse del instituto. Hubo unos años en que fue director de la Oficina de Asuntos Culturales y él mismo me dijo que esos años, entre el 73 y el 77, dice, fueron mi Waterloo, porque realmente pues se suponía que yo coordinara a todos los jefes de agencias, se suponía que fuera un puesto a nivel de gabinete, en que yo coordinaría a todos los jefes de agencias para promover la cultura en las distintas agencias del gobierno. Y dice que nadie le hacía caso, y también ahí hay una anécdota de su proverbial frugalidad, porque cuando ya él era un secretario, digamos, del gobierno, de la administración, que entonces era la administración de Rafael Hernández Colón, ya él era un secretario y le daban un automóvil con chofer. Y él insistió en que fuera el carro más barato que pudiera haber. Y entonces el chofer se le quejaba de cuando tenían reuniones en la fortaleza o tenían reuniones, decía, ay, don Ricardo, le decía el chofer, pero miren todos estos carros de todos estos secretarios y nosotros aquí con este forito, qué cosa. Pero también eso me parece a mí que es indicativo de que él no era una persona interesada en ninguna medida, ni le interesaba tampoco aparentar. De hecho, cuando vino aquí el presidente Kennedy, 1961, a él lo invitaron a la fortaleza, a la gran recepción que se le dio al presidente Kennedy, que tocó Pablo Casals en esa recepción y estaba todo el mundo de gala. Y él me contaba esas cosas y se reía muchísimo porque le encantaba contar. Me decía, tú sabes que yo no tenía una etiqueta porque no la usaba. Entonces fui con una etiqueta de mi hermano mayor que estaba pasada de moda porque tenía las solapas bien anchas y en ese momento se usaban las solapas de la etiqueta bien estrechita. Bueno, pero como yo no me iba a comprar una etiqueta para eso nada más, pues me fui con la etiqueta de mi hermano. Y Kennedy viene a donde yo estoy y le dice, ay, usted está bien a la moda porque se van a empezar a usar las solapas anchas otra vez. Y él estaba tan contento, don Ricardo decía, que estaba tan contento de que algo tan antiguo como son las modas, ¿verdad? Que van y vienen y vuelven. Estaba tan contento de que Kennedy lo hubiera encontrado tan a la moda. Así que, y ya que estoy hablando de eso, don Ricardo fue pionero en los Estados Unidos en términos de las subvenciones gubernamentales a la cultura, porque los Estados Unidos, un país muy individualista, y generalmente no es el gobierno central el que daba, no era el gobierno central el que daba ayuda a la cultura, sino cada estado. Y de hecho no había restauraciones
o pocas gubernamentales, y la primera restauración de una ciudad, que fue la de Williamsburg, en Virginia, en 1927, quien la financió no fue el gobierno, sino un millonario, Rockefeller. Así que él promovió la idea de que era responsabilidad de un gobierno promover y apoyar la cultura. Y se lo dijo uno de los gobernadores que él conoció en un momento dado, Nelson Rockefeller de Nueva York, le dijo que había hecho unas organizaciones, había promovido unas organizaciones, en este caso estatales en Nueva York, tratando de seguir el modelo del Instituto de Cultura. O sea que él tuvo un impacto en Estados Unidos a nivel estatal, como esto de Nelson Rockefeller, y a nivel federal también, porque él tuvo también que ver con el establecimiento del National Endowment for the Arts y National Endowment for the Humanities. Y yo he visto las cartas que se cruzaron entre los funcionarios que finalmente fueron los directores de esas dos agencias gubernamentales federales para promover las artes en sus distintas manifestaciones. Entonces tenemos que deja el instituto en el 73, tiene lo que él me llamó su Waterloo del 73 al 77, 76. Seguía, mientras tanto, con los cursos en el anexo de Casablanca, y en el 77 ya se va del gobierno, ya no va a trabajar más con el gobierno, y funda oficialmente ya el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el anexo de Casablanca, pero le pide al arzobispo de San Juan, que entonces era el cardenal Luis Aponte Martínez, le dice que él le va a restaurar el seminario de San Ildefonso a cambio de que se lo alquile por poco dinero para mudar allí a su centro de estudios avanzados. Y esa fue una de las últimas restauraciones que hizo don Ricardo, restauró el seminario, que ahora tristemente, porque yo encuentro que es casi trágico, se ha vendido, ese edificio se le ha vendido a un particular. Eso ha sido una cosa terrible para el recuerdo de don Ricardo en particular, y en general para todos los puertorriqueños que han perdido parte de su patrimonio nacional. Y es particularmente irónico que sea el año del centenario de don Ricardo. Bueno, pues él establece su Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe en el Seminario de San Ildefonso, que es un edificio bellísimo que él restauró, pero todavía, y lo dirigió por mucho tiempo, él fue el rector por mucho tiempo hasta que se retiró, pero su obra incluso entonces no estaba terminada. Cuando llegó el momento de la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América en 1992, cada país de América tenía una comisión que tenía que colaborar con ese esfuerzo enorme de conmemorar los 500 años del encuentro, no del descubrimiento, sino del encuentro de dos mundos, vamos a ver. Y don Ricardo estaba en la comisión de Puerto Rico y se le ocurrió que el mejor homenaje que se podía hacer a ese encuentro trascendental era rescatar el bellísimo edificio de Vallajá, que también había sido del ejército de Estados Unidos. Allí tenían un hospital, el Hospital Rodríguez se llamaba, y estaba deformado por completo, ¿verdad?, por el uso que le habían dado. El edificio de Vallajá, yo espero que todos los puertorriqueños lo conozcan, es monumental, el edificio más grande, el último de gran tamaño que hizo España en América, era un cuartel militar, tiene una plaza interior bellísima, majestuosa, donde hacían sus ejercicios los soldados, y 3 pisos con unos arcos que dan hacia ese patio central. Pues don Ricardo propuso que como contribución puertorriqueña a la celebración del encuentro se restaurara el edificio y se instalara allí el Museo de las Américas.
El Museo de las Américas, él había querido hacerlo desde hacía muchísimo, porque es que él me decía, es que a mí se me quedan las ideas en la cabeza. Por ejemplo, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, él había soñado con eso desde sus años de estudiante y lo había escrito, había dicho que quería un centro de estudios de la región y finalmente lo hizo al final de su vida. El Museo de las Américas había sido también un sueño de él, de un museo que tuviera representación de las artes populares y las artesanías de todas las Américas. Él me decía, él no me decía a mí, sino que desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todas las artes populares. Y había estado solicitando de los gobiernos de todos los países de América del Norte, de América del Sur, de América Central y las islas también, que le mandaran ejemplares de artesanías. Por ejemplo, de la Argentina han mandado muchísimas cosas de cuero, de sillas de montar, de El Salvador, de Panamá han mandado manifestaciones del arte de la aguja, de los bordados, esculturas, de todo tipo de manifestaciones, máscaras, muchas también de todos los países de América. Y él tenía eso guardado. Entonces, cuando se restauró el edificio, se inició el Museo de las Américas, que existe y que yo instaría a todos los puertorriqueños a visitar, porque es un lugar, es pequeño, porque solamente la visión de él era que ocupara el edificio entero, pero actualmente solo ocupa el segundo piso del edificio. Y yo instaría a todo el mundo que fuera a ver ese museo, que tiene una sala de los indígenas, una sala de una museografía espectacular, tiene una sala de la herencia africana, tiene una sala de la conquista y colonización y una sala del arte popular puertorriqueño. Entonces, tiene unas colecciones esplendorosas, a mí me parecen formidables. Y el establecimiento del Museo de las Américas fue la última obra monumental de don Ricardo Alegría. Don Ricardo Alegría tuvo esa visión regional, que no era solo Puerto Rico, sino Puerto Rico en el Caribe. Desde que era director del Museo de la Universidad de Puerto Rico, estableció contactos estrechos con el resto de las Antillas españolas, también con las Antillas inglesas y francesas, porque frecuentemente iba allá. Cuando empezó en el instituto, además, en la restauración, fue requerido para ayudar a la restauración de la zona colonial de Santo Domingo. Él ayudó a eso. Él fue consejero también en la restauración de la Casa de Piedra de Juan Ponce de León en la República Dominicana. Y más recientemente fue uno de los principales colaboradores del historiador de La Habana, Eusebio Leal, en la restauración de La Habana. De hecho, hay una tarja en una de las calles de La Habana que habla de la enorme contribución de don Ricardo a la restauración del centro histórico de La Habana. No solo su ayuda práctica, ¿verdad? Y su presencia allí en muchas ocasiones, sino el hecho de que San Juan fue un modelo para esas restauraciones, tanto la de Santo Domingo en la República Dominicana como la de La Habana en Cuba. Él era muy, muy afecto a don Eusebio Leal y ayudó en todo lo que pudo. Y una cosa que también creo que es interesante, Mario Vargas Llosa tiene una obra de teatro que se llama El Loco de los Balcones. Y esa obra de teatro a mí me parece que tiene algo que ver con don Ricardo, no por lo de loco, sino por lo de los balcones. Porque cuando se empezó a restaurar Lima, la capital del Perú, pues también se acudió a don Ricardo para ver cómo se podían restaurar los balcones que son tan típicos de Lima, de la capital del Perú. Así que él tenía todo eso, él tenía
todos esos contactos, tenía muchísimos contactos. Chile le dio su premio, Pablo Neruda. Él era una persona conocida y muy apreciada en toda la América hispana. Quiero decir que también lo era en Estados Unidos, recibió muchísimos premios de comités restauradores de Estados Unidos, sociedades restauradoras y de conservación, y recibió un premio presidencial también. O sea que era una persona, una figura verdaderamente continental. En términos de la música, su contribución es interesante, sobre todo porque al igual que él pensaba que no era solo la música, la cultura, digamos, la alta cultura eurocéntrica, lo importante, él pensaba que la cultura popular tenía mucho que ofrecer en todo sentido y en la música también. Pues él formó en el instituto, una cosa que muchos no saben, una pequeña orquesta de cámara en un momento dado, pero también él fomentó las investigaciones sobre la música popular puertorriqueña, sobre la bomba, sobre la plena. De hecho, auspició también grabaciones de todo ello. Y Francisco López Cruz fue uno de los investigadores asiduos del Instituto de Cultura. Hizo que se recuperara uno de los instrumentos, por lo menos uno de los instrumentos, yo creo que más todavía, pero yo recuerdo sobre todo el cuatro, que se recuperó por medio de los esfuerzos de Alegría. El cuatro había caído en desuso, nadie sabía tocar cuatro. Fue como una especie de descubrimiento nuevo que hubo, y auspició clases de cuatro en el instituto y certámenes para que los músicos produjeran música para cuatro y orquesta. Así que su visión siempre fue inclusiva, siempre fue una visión de incluir todos los elementos posibles. Y él me decía, es que yo soy antropólogo, es que el antropólogo ve al hombre en su totalidad, no lo ve en una fase o en otra fase, ni distingue una manera de pensar de la cultura más, digamos, asociada con las clases altas, de la cultura más asociada con el pueblo. El antropólogo lo ve todo como manifestación del espíritu humano. Y eso era lo que lo guiaba siempre, ese espíritu inclusivo y de buscar en las raíces, porque siempre iba de dónde salió esto, cómo se transformó, qué fue lo que pasó. Por eso yo digo que el privilegio que yo tuve de estar sentada frente de este hombre maravilloso, esta persona tan espectacularmente informada de toda la historia y tan apasionado por la cultura, y de que él me dijera todas estas cosas cara a cara, a mí nada más en ese momento, ¿verdad? Bueno, las habrá dicho muchas veces, pero para que yo escribiera su vida fue una cosa maravillosa, fue una oportunidad única que tengo. Creo que es una persona cuya vida fue tan dedicada a todo lo puertorriqueño, tanto en las obras que hizo, en los puestos que ocupó, como en sus investigaciones, porque a todo esto escribió varios libros, hizo investigaciones sobre los indígenas, sobre la cultura negra, muchísimo que investigó la cultura negra. De hecho, hizo, cuando era joven, todavía en la universidad, la primera película documental en colores que se filmó aquí en Puerto Rico sobre las fiestas de Santiago en Loíza Aldea, algo que escandalizó a medio mundo. ¿Cómo va a ser este muchacho? ¿Cómo va a ser una película de las fiestas de Loíza Aldea y decir que eso es cultura? Pues sí, claro que es cultura, ¿verdad? Cultura es el cultivo, las cosas que cultiva la sociedad como sociedad, pero que entonces eso no se conocía, ¿verdad? O sea, esa noción no estaba generalizada. De hecho, cambiando un poco el tema, cuando
Luis Pález Matos escribió sus primeros poemas negroides, hubo un crítico que dijo que eso era inaudito en Puerto Rico, la broma de una poesía negra en Puerto Rico, dijo ese crítico. O sea que el pensamiento del momento para el pensamiento del momento, todas estas cosas de don Ricardo eran no solo novedosas, sino escandalosas en algunos momentos. ¿Cómo va a decir que las muñecas de trapo que hacen en tal sitio? ¿Cómo va a decir que los santos de palo que hacen en tal sitio? ¿Cómo va a decir que las hamacas que lo hacía son cultura? Eso no es cultura, decía la gente. Así que él cambió nuestra manera de ver la cultura y la cambió de una manera fundamental y cambió la percepción de lo que es ser puertorriqueño. Ser puertorriqueño desde ese momento no es pertenecer a una cultura eurocéntrica. Ser puertorriqueño es reconocer que somos producto de varias culturas y de que entre todas esas culturas hemos desarrollado una manera única de ser. Somos negros, somos indígenas, somos de raíz española también, y de todo eso hemos sacado una manera de ser que es particular a nosotros. Así es que en ese sentido, pues don Ricardo me parece a mí que es fundamental para nuestra manera de ser. Nos enseñó mucho. El hecho de que después las investigaciones hayan seguido adelante como tienen que seguir adelante, la percepción del arte haya cambiado como tiene que cambiar, ¿verdad? Pues eso no quiere decir que lo de él no vale. Hay realmente uno suma esfuerzos, uno no tiene que quitarle mérito a alguien porque el pensamiento haya avanzado y se haya transformado. El avance y la transformación del pensamiento está fundamentado en esfuerzos de alguien que vino, de alguien o de muchos que vinieron antes. Hay que sumar y no restar en el ámbito de la cultura. Y yo creo que en este momento es particularmente importante reconocer la gran contribución de Ricardo Alegría a este país, a esta sociedad y a esta cultura nuestra, especialmente en el contexto de la campechada, porque él no llegó a ver, yo creo, que las campechadas, porque eso es un desarrollo posterior del Instituto de Cultura, pero yo creo que hubiera estado tan contento de eso, porque si ustedes recuerdan, él fue el de la idea de las bienales poligráficas de Puerto Rico. La primera bienal poligráfica fue en 1970 y era cuando él todavía estaba en el Instituto de... Todo lo que sea dar a conocer el arte, que la gente se integre en ese conocimiento y en ese disfrute sobre todo del arte, que lo haga parte de su vida, que el arte esté en todas partes, porque él creía que estaba en todas partes, que de hecho él y su familia, su esposa lo ayudó muchísimo, Mela Ponce Alegría, lo ayudó muchísimo porque ella era artista y entonces era escultora y lo ayudaba muchísimo en el diseño de las exposiciones y en todo eso, que hay que darle también un reconocimiento especial a esa mujer que fue su compañera y fue también su ayudante en todas las empresas que hizo. Así que el que reconozcamos a don Ricardo en esta campechada me parece que es una obra de justicia y también una obra de amor para un ser que nos quiso mucho los puertorriqueños y nos hizo entender mejor lo que es ser un buen puertorriqueño. Del 19 al 21 de noviembre, un Puerto Rico agradecido celebra Campechada Ricardo Alegría en el Viejo San Juan.
Las calles y plazas de nuestra ciudad capital se vuelven a llenar de arte, música, danza, teatro, literatura, poesía, para el disfrute de todos en un ambiente familiar y solidario. Suscríbase a las redes sociales del Instituto de Cultura Puertorriqueña y al portal Cultural PR para que se entere de la programación que tendremos del viernes 19 al domingo 21 de noviembre. Agradecemos el apoyo del National Endowment for the Arts y los esperamos en nuestro próximo encuentro Camino a Campechana Ricardo Alegría Gallardo. Ricardo Alegría Maestro.